En este momento Buenas tardes. interviene el asambleísta Gisela Garzón. Quiero iniciar contando un poco de las cifras que ONU Mujeres presentaron a propósito del 25 de noviembre y que tienen un enfoque global en el tratamiento. Y me refiero a un enfoque global porque hay que, a partir de eso, entender las cifras de violencia de nuestro país y la diferencia en la brecha salarial, en el acceso a diferentes espacios y oportunidades y, por supuesto, a una vida libre de violencia. Y según ONU Mujeres, a nivel global, 736 millones de mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. Esa cifra aterrizada al Ecuador significa, de acuerdo a las cifras que tenemos en nuestro país y que las trabajan también organizaciones de la sociedad civil, 6 de cada 10 mujeres. Y a esto se le suma la falta de atención y los efectos durante y después de la pandemia. Es decir, cientos de mujeres convivieron con quien las violenta y con quien además dependen, lo que se considera o se conoce como violencia patrimonial, para poder subsistir. Si esas mujeres además son madres y la alimentación de sus hijos depende del ingreso que lleve su pareja a la casa, entonces además hay una necesidad que no pueden satisfacer porque no tienen acceso al empleo, que quizás tampoco tuvieron acceso a un sistema de educación y completarlo, y entonces el círculo se sigue ampliando y se siguen profundizando las brechas de desigualdad. Pero a todo lo dicho, en materia de cifras, de números y de violentadas, ONU Mujeres destaca que tan solo el 5% de la ayuda gubernamental mundial se destina a atender violencia de género y se invierte menos del 0,2% en su prevención. Es decir, no hay solo que ver este tema desde la transversalidad que requiere o desde lo que puede atender una legislatura, una ley como esta, que está construida con este enfoque y es correcta, sino que además nos obliga a todos y a todas a dar seguimiento tanto a las decisiones gubernamentales desde el Ministerio de la Mujer o cualquier otro ramo, como aquellas que tengan que ver con la potestad de la presidencia para ejecutar presupuestos, avanzar en planes, programas y proyectos, etcétera. Además, en esta legislatura también, por iniciativa de la colega Dayana Pazley, está también una ley que acompaña y atiende a las víctimas o a los hijos de las víctimas de femicidios. Y esto también tiene un enfoque y varias observaciones se quedaron pendientes de recoger, pero que a su vez suma estos esfuerzos. Es decir, atender la brecha salarial separada de la violencia y de las secuelas de la violencia no sería responsable en cuanto a la integralidad que requiere este tema para tratarse. Se ha dicho hasta la saciedad, tanto en la exposición de nuestra compañera ponente como en el resto de intervenciones, cuál es la diferencia en la brecha salarial. Pero es importante además entender que en un país cuyas cifras económicas, por mucho que el gobierno anterior haya querido decir lo contrario, no llegó siquiera a los estándares prepandemia, poco se puede pensar que en los círculos más cerrados, en las familias, en las parroquias, en las zonas rurales, la situación es distinta. Es decir, esto viene de la mano además, por supuesto, con un trabajo que tiene que sumar en el conjunto a lo que hagamos desde la legislatura, lo que haga el Ejecutivo, la sociedad civil, la academia, etcétera. Y en este sentido, la diferencia y la brecha salarial tiene también que ver, en su mayoría, con el ejercicio de los roles de cuidado. Y allí también destacar una actividad que hizo la anterior legislatura alrededor de la ley de cuidados, procurando que se amplíe la responsabilidad y la presencia en los tiempos de paternidad y que se garantice la maternidad y lactancia. Por eso, señor presidente, señora vicepresidenta, señor vicepresidente, integrantes del CAL, es fundamental que la Asamblea atienda acciones de protección que el lapso de la muerte cruzada no pudo recibir respuesta. En esta asamblea se despidieron mujeres en proceso de maternidad, embarazadas y en lactancia. En esta asamblea no se respetaron los derechos de esas mujeres. Y habiendo sido esta asamblea quien aprobó la ley de cuidados, ampliando maternidad, lactancia y paternidad, no puede quedarse de brazos cruzados ante esos derechos vulnerados. Lo propio con personas con discapacidad, cuya normativa también les garantiza estabilidad laboral. Si bien hubo una decisión política de disolver la Asamblea, los derechos laborales, mucho más aquellos que han costado vidas en cuanto a lo que se trata a las mujeres y su acceso a la estabilidad, no puede estar en manos de la decisión política de un presidente que decidió disolver la Asamblea cuando esos derechos laborales tenían que precautelarse. Y gran parte de las excusas en ese entonces eran que el Ministerio de Finanzas no dio los presupuestos. Y allí el Ministerio de la Mujer brilló por su ausencia. Por lo tanto, también, además de tratar estos temas en esta sesión de trabajo del Pleno Legislativo, es importante dar ejemplo con eso que está pendiente.
Eso también es cuidar que la brecha salarial no se profundice y que los derechos de esas mujeres y de sus hijos o hijas se garanticen y se respeten mucho más por esta institución. Dicho esto, no solo que es importante aprobarlo, sino que sea reglamentado como corresponde y se aplique, convirtiéndose esta ley en efectiva. Si esta ley no tiene presupuestos y no tiene el enfoque como corresponde, poco podrá hacer y nuestras intenciones habrán sido en vano. Destaco el trabajo de las compañeras legisladoras, destaco la posibilidad de haber podido aportar en el debate y me parece que es pertinente seguirle poniendo enfoque de género porque ante un incremento de la violencia como tal, siempre hay sectores que la perciben y la viven con mucha más profundidad y, por supuesto, las mujeres y los grupos vulnerables estamos en esa cifra. Gracias, presidente. Asambleísta por